Pero bueno, ok, vamos a platicar del calendario porque ya estamos muy próximos a Rosh Hashanah, cabeza del año, es lo que significa literalmente esta palabra, y es lo que en el texto bíblico se le llama Yom Teruah, que es el día de la Santa Convocación, así se le llama en el texto bíblico. Estamos ya a 5 semanas, a 5 Shabbos, a 5 celebraciones de Shabbat previas a Rosh Hashanah. Entonces, bueno, eso a partir del próximo viernes, que será Shabbat, ¿no? Entonces, bueno, pues es bueno saber de qué se trata esto del calendario judío, el calendario hebreo, cómo funciona. Es un calendario súper complicado, o sea, verdaderamente ahí sí, el calendario occidental, es decir, el calendario moderno basado en el calendario gregoriano, que a su vez está basado en el calendario juliano, es una broma en comparación de todo lo complicado que es el calendario hebreo. Pero es que aquí hay una situación muy interesante. Se trata de un calendario lunisolar, es decir, cuyos referentes son la luna y el sol al mismo tiempo. En toda la historia de la humanidad, solamente otra cultura ha desarrollado un calendario similar, y es la cultura china. Todas las demás culturas del mundo o han hecho un calendario solar o han hecho un calendario lunar. Entonces, por eso es que los calendarios hebreo y chino, hoy me voy a concentrar obviamente en el hebreo, este no es un espacio de cultura china, si no Mark me va a bloquear de la página, hoy me voy a concentrar en el calendario hebreo, es uno de los más singulares y complejos a lo largo de toda la historia. Entonces, hay dos ideas básicas que tener en cuenta para, digamos, entender la lógica más elemental del calendario hebreo. Obviamente, si es un calendario lunisolar, es en qué sentido es lunar y en qué sentido es solar. Es lunar en el sentido de que los meses comienzan con la luna llena. Es decir, la luna es la que marca el ritmo de los meses. Cada vez que hay luna llena, luna nueva. Cada vez que hay luna nueva, es decir, que no se ve luna en el cielo, es porque está empezando un nuevo mes. Y obviamente cada vez que hay luna llena, que la luna está completamente luminosa, reflejando toda la luz del sol posible, es porque estamos a mediados de mes. Y bien, en ese sentido es que el calendario hebreo es lunar. Los meses se marcan por los ritmos, por el ciclo, los ciclos lunares. Y es solar en el sentido de que Pesaj, una de las festividades más importantes del año, se debe celebrar en primavera. De hecho, es la fiesta del Aviv, así se le llama, es la fiesta de la temporada del Aviv. El Aviv es la primavera. Entonces, la tradición, digamos, lo especifica en términos de que Pesaj debe celebrarse cuando la cebada ya maduró. Esta es la idea elemental, o sea, el significado más concreto de la palabra Aviv, la maduración de la cebada. Entonces, ese es el sentido en el que el calendario hebreo es solar. Es lunar por la cuenta de los meses, es solar por la celebración de Pesaj. Esto puede llevarse a un nivel muy elemental como se hacía en la antigüedad, y ahorita voy a explicar cómo evolucionó todo esto, pero bueno, con el paso de los siglos, los seres humanos, todos, no nada más judíos, nos hemos sofisticado gracias al conocimiento científico. Entonces esto nos ha ayudado a facilitar las cosas. Claro, cuando estudias la ingeniería en calendario hebreo y la entiendes, ya te das cuenta que es más fácil, ¿no? Voy a explicar por qué. Los calendarios, como nos decía Mark, son la forma que nos hemos inventado para llevar un registro del tiempo. Con el paso de los siglos le hemos ido dando significados más complejos. Esta cuestión existencial de cómo utilizamos el tiempo, por ejemplo, como lo dicen los salmos, ¿no? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que tengamos un corazón sabio. O sea, es una noción ya muy existencial del manejo del tiempo, del concepto del tiempo. En épocas más primitivas era algo más elemental, o sea, el conteo del tiempo se hacía básicamente para saber en qué época sembrar y en qué época cosechar. O sea, no pasaban hace miles de años nuestras pretensiones de eso. Pero por eso se volvió tan importante la medición de los ciclos astronómicos, sobre todo la del Sol en las culturas agrícolas y la de la Luna en las culturas nómadas y pastorales. Esto porque los grupos nómadas y pastorales del Oriente Medio, vamos a concentrarnos en Oriente Medio, pues porque de ahí viene el concepto de calendario hebreo. En Oriente Medio, obviamente todos estos grupos pastoriles nómadas preferían hacer el traslado, los principales traslados de sus ganados durante la noche.
para no exponerlos no cansarlos durante el agotador sol del desierto en esa zona que en tiempos de calor llega a ser verdaderamente agobiante. Entonces, para poder optimizar recursos como el agua, obviamente también el alimento, y no cansar al ganado demasiado, muchos de los traslados se hacían durante la noche. Entonces, la marca más importante para guiarse en el cielo era la luna. Por eso las culturas pastoriles nómadas generalmente desarrollaron religiones lunares, a diferencia de las grandes culturas urbanas y agrícolas que desarrollaron las religiones solares. Egipto fue el país o el reino en donde la religión solar llegó a cobrar la mayor importancia en la antigüedad. Otras culturas como la babilónica o la grecolatina paulatinamente fueron dándole también mucha importancia a otros dioses y fueron relegando de repente un tanto al sol. Por ejemplo, en la cultura grecolatina, de repente en la mitología el padre de los dioses es Cronos, es decir, Saturno, y el hijo que viene a desbancarlo y que viene a convertirse en el rey de los dioses es Zeus, es decir, Júpiter. Entonces ya no estamos hablando de una religiosidad que gira en torno al sol, nada más, aunque sí hay dioses y héroes solares muy importantes, por ejemplo, como Hércules, como Dioniso o como Apolos. Entonces, por ejemplo, pero es una situación un poco más equilibrada ya. En Egipto no. En Egipto la religión siempre fue marcada, acentuadamente solar. Y por eso la importancia de Ra, de dioses como Ra, de dioses como Osiris, y luego las derivaciones de Ra como Amon-Ra o Atón-Ra, e incluso otras manifestaciones o representaciones del dios solar como Sobek, que era un dios cocodrilo, un dios marino, pero era un dios solar. Esto en la construcción teológica egipcia. Entonces, la respuesta de por qué los judíos desarrollamos eventualmente un calendario lunisolar es fácil, porque siendo una cultura originalmente nómada y pastoril, es decir, vinculada al contexto cultural donde los calendarios eran lunares, pasamos una buena cantidad de tiempo en el entorno del mundo egipcio. No nada más en Egipto, sino incluso luego en Canaán, un territorio que fue controlado por los egipcios durante varios siglos. Entonces, obviamente, se recibió una influencia de la cultura egipcia. Y por ello también aprendimos, no tuvimos alternativa, aprendimos a llevar el conteo de un calendario solar. Entonces, el hecho de que el calendario hebreo sea lunisolar significa, en términos históricos, en términos de sociología de la religión, significa que la cultura israelita se desprendió de lo que podríamos llamar el paganismo lunar característico de las tribus nómadas del desierto en Mesopotamia, pero también se mantuvo al margen del paganismo solar de la cultura egipcia. Entonces, esto lo podemos ver claramente representado en, digamos, el conteo calendárico más característico y más importante del judaísmo, que es la semana de 7 días. Dice la Torah, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Entonces, el hecho de que una semana sea nada más de 7 días es el sello teológico inequívoco de que los israelitas nos desprendimos del paganismo lunar y nunca nos rendimos al paganismo solar. ¿Por qué? Porque la semana de 7 días es independiente de cualquiera de los dos ciclos. Y aquí es donde empiezan las complicaciones. El ciclo solar, o sea, en el momento en que volvamos a estar en la misma posición delante del Sol como planeta Tierra, es decir, que yo esté recibiendo, digamos, el mismo ángulo de los rayos del Sol por la hora que es aquí en México y digamos, y la ubicación que tengo exactamente en el país, eso va a ocurrir dentro de 365.26 días. Es decir, no va a ser nada más el próximo 10 de agosto, sino va a haber ahí un colofoncito de 0.26 días, o sea, un poquito más de una cuarta parte de un día, estamos hablando de un poquito más de 6 horas, para que la Tierra vuelva a estar exactamente en esta posición. O sea, no es un ciclo exacto en cuanto a días. Por ese 0.26
es que cada 4 años al calendario solar se le tiene que agregar un día. Por eso tenemos años bisiestos, vamos, 365, 365, 365, y luego ese punto 26 de cada uno más el punto 26 del siguiente se acumula y forma un 29 de febrero. Esa es la forma en la que se ajusta. Ahora, el ciclo lunar dura en promedio, porque esto puede variar, pero en promedio las variaciones son de minutos o segundos, pero dura en promedio 29.56 días. Entonces tampoco es un ciclo exacto. Y bueno, y para que el ciclo lunar y el ciclo solar puedan volver a coincidir, digamos, por lo menos con base a los parámetros del calendario hebreo, tienen que pasar como 680 y tantos mil años, una cosa así, por lo imprecisos que son. Es decir, estamos hablando de dos ciclos cuyos números es muy difícil, o más bien muy estrambóticamente alto, encontrarles el máximo común divisor o el máximo común multiplicador. Entonces, estamos hablando de ciclos muy inexactos en cuanto a días y por lo tanto de ahí se derivan las complicaciones para ajustarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo el año solar de 365.26, o sea, si fuera 365.25, así exacto, bien, cada 4 años meto un día más y ya, es todo el ajuste necesario. Pero como es .26, entonces tengo ese pedacito de más que en relación al día al que se le agrega cada 4 años, entonces eso se va acumulando con el paso de los cuadrienios y tarde o temprano ya tiene otro día de desfase. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con los equinoccios y los solsticios. O sea, por ejemplo, el solsticio de invierno, una festividad muy importante en las culturas paganas, ocurría hace 2000 años, ocurría en la noche del 24 al 25 de diciembre. Por eso el cristianismo, cuando se institucionaliza como religión oficial del Imperio Romano, toma esa fecha para la celebración de la Navidad, del natalicio de Jesús, porque el solsticio de invierno, cuando todas las religiones de la antigüedad celebraban de una u otra forma ese tipo de fiestas, pero porque el solsticio caía entre el 24 y el 25. Ahora, en la actualidad, el solsticio cae entre el 21 y el 22 de diciembre, es decir, ya se recorrió 3 días. ¿Por qué? Por ese desajuste del punto 26, por ese extra que le queda a él, que no es punto 25, sino un poquito más. Ahora, ni siquiera es punto 26, es punto 25 y varios decimales más que se redondean en punto 26. Pero por ese desfacito, el solsticio ya no cae en el mismo día. Más bien, es que es al revés. El solsticio cae cuando tiene que caer. El calendario occidental ya no lo registra en el mismo día que lo registraba hace 2000 años. Y dentro de 2000 años seguramente se habrá recorrido. O sea, se estará celebrando el solsticio entre el 18 y el 19, más o menos. No, más bien entre el 17 y el 18. Pero bueno, esto porque el calendario juliano, es decir, el calendario que en la antigua Roma instituye Julio César, no contempla ningún tipo de ajuste para este desfase. De hecho, el calendario romano era todavía más raro, era de 10 meses y tenía nombres en relación a ideas muy concretas de esos 10 meses. O sea, enero por el dios Janus, January, de ahí viene la etimología, ¿no? Y ya luego los últimos meses, esto es muy evidente a partir de octubre, era el octavo, noviembre, el noveno, y diciembre, el décimo. Luego viene el ajuste y se integran 2 meses más en la etapa del verano, en homenaje a César Augusto y a Julio César. Y por eso son los meses de julio y agosto. Entonces, octubre, de ser el octavo, pasa a ser el décimo, y entonces diciembre, de ser el décimo, pasa a ser el 12º. Pero bueno, se hizo este ajuste, se estableció que cada 4 años se agregaba el día para hacer el año bisiesto, en el 29 de febrero, pero no se plantea ningún ajuste más. Por eso, poquito a poquito, es un calendario que se va desfasando. Con los ciclos lunares pasa lo mismo. Si estamos hablando de 21.56 días en promedio, o sea, si fuera 29.5 cerradito, entonces los ciclos lunares serían bien fáciles. 2 meses lunares, o sea, 2 vueltas de la luna, durarían 59 días. 29.5 más 29.5.
Entonces, todo sería tan fácil como tener un mes de 30 y uno de 29, que de hecho esa es la base lógica en el calendario hebreo. Si ustedes ven una tabla de los meses, se van alternando los de 29 con los de 50, con los de 30. Pero bueno, luego hay que hacer ajustes. ¿Por qué? Porque no es 29.5, es 29.56. Entonces, ese 0.06 extra se te va acumulando y llega un momento en que te desfasa todo. Entonces, aquí viene el show. Para celebrar el día más sagrado en el judaísmo, que es a final de cuentas el Shabbat, o sea, la festividad más importante para el judaísmo es Shabbat. Para celebrarlo, entonces, el judaísmo sigue un parámetro que no se ajusta ni a los ciclos lunares ni a los ciclos solares. ¿Por qué? Porque no adoramos ni a la luna ni al sol. Punto. Entonces, el Shabbat, la cuenta para Shabbat es una cuenta independiente. 6 días, los que sean, se trabaja y al séptimo se descansa, el que sea. O sea, me refiero en relación a los ciclos lunares y solares. En relación a la semana, pues Shabbat siempre cae el viernes en la tarde al sábado en la tarde. Pero bueno, entonces ahora, por la semana no hay problema, eso es muy fácil. Shabbat siempre cae en viernes, de viernes a sábado, y la complicación viene con lo demás. ¿Por qué? Porque hay que evitar que la primavera se traslade al invierno. ¿Y por qué se tendría que trasladar al invierno? Por esto. Los meses lunares son de 29 o de 30 días. Ya lo dije, o sea, el ciclo lunar al ser de 29.56, 2 meses lunares tienen 59 días. Entonces, 12 meses lunares, entendiendo que en promedio 6 van a tener 30 días y 6 van a tener 29 días, hacen un total de 354 días. Eso es un año lunar y así lo maneja el Islam. Los años musulmanes son de 354 días, punto. No le hacen ajustes. Por eso, si le ponen atención a las noticias sobre el Ramadán, siempre lo ponen en las noticias, ¿no? Este día comienza la celebración del Ramadán y felicitamos a todos los musulmanes, etcétera. Van a ver, hagan cuentas, van a ver que cada año va siendo más temprano. Si ahorita fue en diciembre, de repente el año siguiente es en noviembre y luego así se va recorriendo. ¿Por qué? Porque el calendario lunar islámico tiene 354 días. Es decir, 11 días menos que un año solar normal, que tiene 365. 12 días menos que un año solar bisiesto, que tiene 366. Entonces, si siguiéramos un calendario estrictamente lunar, cada año tendríamos 11 días menos. Entonces, a los 2 años serían 22, a los 3 años serían 33. Es decir, ya prácticamente un mes y 2 días, o un mes y 3 días más, o más bien menos, que en relación al calendario solar. Entonces, eso sucedería en el lapso de 3 años. Por lo tanto, en el lapso de 9 años, el calendario se habría recorrido 3 meses, es decir, una estación completa. Y eso es lo que provocaría que Pesaj empezara a celebrarse en invierno. Pero Pesaj es la fiesta del Aviv. Y repito, el concepto de Aviv es que la cebada ya maduró. Entonces, hay que garantizar que Pesaj se celebre en primavera. Por eso el calendario hebreo, desde la más remota antigüedad, establece un criterio muy elemental para evitar esto, y que es la celebración de un 13º mes, Adar Bet. Hay años en los que el calendario hebreo tiene Adar normal, y de repente tenemos Adar Aleph y Adar Bet, o sea, Adar 1 y Adar 2. ¿Por qué? Era muy fácil en este sentido empírico, cuando los calendarios se medían por visión, o sea, visualizar lo que estaba sucediendo en el cielo, la forma más rudimentaria, también la más imprecisa y la más inexacta, pero bueno, medio funcionaba. Es decir, cuando ya no veo luz en el cielo, me salgo todos los días, todas las noches más bien, a ver el cielo, a esperar el día en que ya se ve por lo menos un filito de la luna. Y entonces se requería el testimonio de mínimo 2 personas que lo observaran, le avisaban al Sanedrín, ya se vio la luna nueva, y entonces el Sanedrín ya declaraba que había iniciado el mes. Y bueno, con ese inicio del mes, tú sabías que era Adar, que era Heshvan, que era Tebet, que era el mes que quieras. Si llegaba el mes correspondiente a Nisan, terminando Heshvan, llegaba Nisan, y salía estos dos, digamos, testigos que tenían que supervisar que ya hubiera luna nueva, la veían, le avisaban al Sanedrín, ya hay luna nueva.
ok, ¿cómo saber si esto es Nisan? O, perdón, dije Heshvan, Adar. Si esto es Nisan o si esto es Adar Bet. O sea, si tenemos que repetir Adar o si ya podemos entrar a Nisan por la maduración de la cebada. Si la cebada ya estaba madura, entonces declaraban que es Nisan y dentro de 15 días celebramos Pesaj. Si la cebada no estaba madura, entonces declaraban que es Adar Bet y Pesaj lo celebramos hasta dentro de mes y medio. Observación, eran las técnicas antiguas para la cuestión del calendario. Pero esto tiene sus desventajas, o sea, tienes un día nublado y ya te arruinó la observación. Porque, ok, la cebada ya maduró o no maduró, ya sabes si es primavera o no, pero no sabes exactamente en qué día está empezando el mes, porque el cielo está nublado y no ves nada. Entonces, tenían que depender de otro tipo de medición. Por ejemplo, tenían que esperarse a que un calendario solar más preciso marcara el punto del equinoccio. Entonces, cuando ya están viendo que ya va a llegar al equinoccio, que ya le faltan tantitos grados, bueno, entonces ya es 14, el equinoccio obviamente ocurre en un punto, digamos, a ver, ya, me estoy enredando. Lo que pasa es que el equinoccio, como medida solar, ocurre en un punto preciso. Tenían que saber en qué momento del calendario lunar iba a ocurrir el equinoccio y tenían que ver cuántos grados faltaban para llegar, para hacer la cuenta de en qué día del calendario lunar, del mes lunar andaban. O sea, un relajo, pues, cuando las condiciones climatológicas no te permiten observar. Por eso todas las culturas del mundo, para evitarse este tipo de problemas, fueron desarrollando mecanismos matemáticos, científicos de medición del tiempo. Y entonces, paulatinamente se fueron logrando las estructuras de los grandes calendarios de la humanidad. Bien, ya sabemos que a los mesopotámicos les encantaba la matemática, les encantaba la astronomía y que por lo tanto tenían desde más o menos desde el siglo 5 o 6 antes de la era común, probablemente antes, seguro ya desde el 5 o 6, probablemente desde antes, por lo menos los babilonios y los asirios ya tenían perfectamente contabilizado lo que más tarde e injustamente se llamó el ciclo metónico, que es la relación que hay entre el ciclo lunar y el ciclo solar cada 19 años. Digo injustamente porque durante mucho tiempo se creyó que la medición de este ciclo la había hecho Metón de Atenas, un astrónomo griego del siglo V antes de la era común. Ahora se sabe que en realidad babilonios y asirios la conocían desde antes. ¿De qué se trata esto? De que cada 19 años las fechas hebreas, las fechas lunares y solares, vamos a decirlo así, o sea, en términos modernos, las fechas del calendario hebreo y las fechas del calendario cristiano coinciden, vuelven a coincidir, aunque hay un desfase de aproximadamente entre hora y media y 2 horas. O sea, en 19 años la vamos a tener igual, en otros 19 años también, y en otros 19 también, pero va a llegar un momento en que ese desfase de hora y media, hora 40, se va a ir acumulando y va a provocar otro día más de desfase. Entonces, ni siquiera el ciclo metónico tiene una regularidad absoluta. O sea, otra vez es un desfase, más desfases. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el calendario hebreo para poder emparejar lo lunar con lo solar? Es decir, para ya no estarnos preocupando que si ya vimos que ya salió la luna y que si ya maduró la cebada, tener un calendario matemáticamente perfecto para saber simplemente en qué año nos toca empezar Pesaj, en qué momento, y garantizando que sea primavera. Entonces, de ahí se desarrolló el concepto de, bueno, ya estaba el concepto de año embolismal. Esta palabra significa, le dicen año bisiesto por comodidad, cuando el año hebreo tiene 13 meses. Pero el término es incorrecto. Bisiesto es cuando el año solar tiene 366 días. Cuando el año lunar tiene 13 meses, el término es año embolismal. Entonces, esto para que Pesaj siempre se siga celebrando en primavera. Pero bueno, luego ese otro día que sobra o que falta por estos ajustes que hay que hacer, resulta que hay que agregar un día de cuando en cuando. Entonces, los años hebreos pueden ser incompletos, pueden ser normales o pueden ser completos o preñados, también se les llama. ¿Esto qué significa? Que al año lunar de 354 días o
al año lunar embolismal de 384 días, que tiene 30 días más, un mes más, se le quita un día, es decir, es un año incompleto, o se le deja igual, es un año normal, o se le agrega un día, es un año preñado o completo. Entonces, un año hebreo puede tener 353, 354 o 355, o si es embolismal, 383, 384 o 385 días. Hay una técnica científica perfectamente diseñada ya desde el siglo IV. En el año 358 de la era común, Hillel II establece las reformas al calendario hebreo. Y ojo, no son reformas al calendario como tal, son reformas nada más al modo de calcular el calendario. El calendario es el mismo. Nada más son las reformas que introducen un método científico, matemático, astronómico para calcular en qué momento debe empezar Rosh Hashanah, porque de esto depende todo. O sea, para que yo sepa que Pesaj va a caer en primavera, tengo que tener bien claro en qué momento empieza Rosh Hashanah y si va a haber Adar Bet, o sea, un 13º mes. Entonces, vienen ahí una serie de normas, porque resulta que además, por ejemplo, el último día de la fiesta de Sukkot hay que mecer el lulav. Entonces, es toda una coreografía que nos aventamos ahí con las 4 especies. Bueno, sobre todo por las diferencias de prácticas entre ashkenazíes y sefaradíes. Los sefaradíes nada más apuntan hacia los puntos cardinales. Los ashkenazíes sangolotean el lulav. Pero bueno, eso no se puede hacer en Shabbat. En Shabbat están prohibidas esas actividades. Entonces, ese momento de la festividad de Sukkot no debe caer en Shabbat. Otra, en Yom Kippur hay un ayuno estricto de 24 horas y que por todos los hábitos se termina por prolongando como 26, 27 horas. Eso significa que si te cae junto a Shabbat, por ejemplo, en Shabbat no puedes cocinar. Entonces, si tienes Yom Kippur y luego viene Shabbat, o sea, estás terminando un ayuno y luego no puedes cocinar, te vas a enfermar, se te va a morir la gente. Entonces el judaísmo entiende que este tipo de combinaciones no deben suceder porque entonces estarías violentando o Yom Kippur o Shabbat. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que Rosh Hashanah no puede caer en domingo, en miércoles o en viernes. Esta sería la combinación para que más adelante se te cruzaran los días y tuvieras que violar las leyes de uno o de otro. Entonces, se establecen criterios. Aquí hay una ventaja, es decir, el día, o sea, para nosotros el día empieza al ponerse el sol. Pónganle promedio, 7 de la noche. Ahí empieza el día siguiente. O sea, hoy es miércoles a las 7 de la noche, cuando se ponga el sol, para nosotros pues ya va a ser jueves, ¿no? Pero en términos astronómicos, la luna llena no se pone siempre a las 7 de la noche, o sea, no ocurre a las 7 de la noche, puede ocurrir en cualquier momento del día. Entonces, si la luna llena ocurre al mediodía de un día, como que está muy claro en qué día ocurrió, pero si ocurre, por ejemplo, después de la puesta de sol, entonces puedes discutir cuándo lo celebramos hoy o lo celebramos mañana. Entonces, tienes esta libertad de decidir qué día vas a poner el día primero del mes. Ya gracias al cálculo astronómico, los astrónomos de todas las culturas del mundo desde hace milenios te podían calcular con toda precisión en qué momento iba a ocurrir una luna llena. Eso sí ya nos lo sabemos bien desde hace montones de tiempo. Entonces, sabiendo si el molad de Tishrei, o sea, esta cuestión que tiene que ver con la medición, el momento exacto en el que va a ocurrir la luna llena, caía más acá o más allá a lo largo del día, puedes decidir si desplazas un día hacia atrás o un día hacia adelante el primero de Tishrei. Y no hay problema, porque sigues estando en la luna llena. O sea, ya sea porque al rato va a caer o porque cayó hace rato, pero sigues estando en la luna llena. Entonces, de esta manera evitas que Rosh Hashanah caiga en domingo, en miércoles o en viernes, y de esa manera evitas que festividades como Yom Kippur o Sukkot se crucen con el Shabbat y te veas obligado a romper las leyes o de Sukkot o de Yom Kippur o de Shabbat. Entonces,
De esta manera, con esta posibilidad de la precisión astronómica, se fueron estableciendo los criterios, uno, para decidir si un año debe tener un 13º mes. Es decir, si el año va a ser normal o embolismal. Dos, para decidir si al año, ya sea normal o embolismal, le tenemos que quitar o le tenemos que poner un día, para evitar que el siguiente año Rosh Hashanah caiga en domingo, miércoles o viernes. Y de esa manera evitar que se empalmen las fiestas y se violen las leyes de una o de otra. Entonces, esto es lo que hace que el calendario judío sea descomunalmente complicado. O sea, digo, toda la explicación, digo, supongo que algunos ya se hicieron bolas con todo lo que estuve diciendo, no se preocupen, yo también me hice muchas bolas para poder entenderlo en algún momento de la vida, o sea, es enredadísimo, pero es una genialidad de la matemática y de la astronomía. Les digo, es un calendario enormemente más sofisticado que el calendario occidental, que el calendario juliano, que el calendario gregoriano. Porque bueno, había que equilibrar todo esto y obviamente aquí el problema, repito, es que los ciclos astronómicos pues, no son exactos. Ojalá fuera 365 días cuadraditos, ¿no? Así, o 365.25, así para que cada 4 le metes un día más y ya. No, no, pues no, la verdad es que no. Está ese pequeño desfase tanto en el ciclo lunar como en el ciclo solar y eso va provocando que de repente te esté sobrando o te esté faltando un día con el paso de milenios. Con este sistema, y fíjate desde qué momento se introduce, en el año 358, por Gilel II, o sea, desde el siglo IV, tenemos un sistema de cálculo astronómico perfecto. O sea, porque con ese sistema ya sabemos con los miles de años que quieras de anticipación cuándo hay que meter a Darbet, cuándo hay que quitar un día, cuándo hay que agregar un día, etcétera. Y la garantía es que siempre, sin falla, cada Rosh Hodesh, o sea, cada inicio de mes, se va a celebrar en un día de luna nueva. Siempre, no falla. Cada Pesach se va a celebrar siempre en primavera. No falla. Ciencia pura, matemática. La gran ventaja, la gran maravilla de la ciencia es que funciona. Entonces, esta fue la razón por la que se cambió, se reformó la manera de calcular el calendario hebreo. Entonces, todas las culturas que han desarrollado grandes calendarios como el hebreo han pasado por este proceso. En una primera etapa, todo depende de la observación, pura observación, o sea, te salías ahí con tus palos clavados en el piso para ver las estrellas, el sol, las sombras que proyectaban y con eso te ibas dando idea de en qué momento del año estabas. Funciona, es empírico, pero funciona. Pero bueno, de repente un mal día, con mal clima, con muchas nubes o una erupción volcánica que durante varias semanas no te deja ver, bueno, si sobrevives, no te deja ver el cielo, no te permite hacer los cálculos. Entonces, obviamente, llegó un momento en que de tanto, o sea, miles de años, viendo cómo se proyectaban las sombras y haciendo cálculos y llevando las cuentas pacientemente, fuimos aprendiendo a descifrar la regularidad de estos ciclos. Entonces se llegaron a los grandes logros astronómicos de culturas muy antiguas como babilonios, sumerios, asirios, y luego en el continente americano, digo culturas más recientes, pero nada más por lo que tardaron las migraciones, pero las culturas antiguas de este lado, digamos como los mayas o los incas, llegaron a tener conocimientos calendáricos impresionantemente exactos. Claro, siempre había que hacer ahí el ajustito, que no existe un solo calendario que sea perfecto. O sea, si acaso el calendario hebreo se puede considerar perfecto, es porque justamente entiende la imperfección de los ciclos y por eso siempre está quitándole o poniéndole un día o un mes. Entonces digo, por eso se ajusta, más bien es un calendario perfecto en el sentido de que se adapta a las imperfecciones de nuestras mediciones calendáricas. Por ejemplo, aquí en Mesoamérica hay una pirámide impresionante en Xochicalco, una zona arqueológica que está aquí en el sur de la Ciudad de México, por Cuernavaca, que es una ciudadela, o sea, toda la parte, digamos, de arriba, antiguamente debió haber allí un poblado, pero es todo el centro ceremonial de un antiguo grupo chichimeca, que se consideraba que los chichimecas habían sido así como de las tribus más rudas, burdas y primitivas de toda esta zona. De hecho, no sabemos su nombre original, los aztecas les llamaban chichimecas,
que significa gente que habla a ladridos, o sea, que no habla, ladran, así los veían. Pero sus conocimientos astronómicos eran una barbaridad, una verdadera barbaridad. Y en una pirámide hay una serie de glifos, o sea, de relieves ahí sobre la pared, así típicamente prehispánicos, pero increíbles porque tienen elementos mayas y elementos de muchas otras culturas. Incluso se cree que también hay elementos incas. Y ya una vez traducido, descifrado todo lo que está escrito ahí en jeroglíficos, queda claro que ahí en Xochicalco se hizo una especie de congreso internacional de astrónomos hace por ahí del siglo IX, 8, 9 de la era común, para hacerle ajustes al calendario. Y hay un glifo muy interesante donde se ve como un día lo están jalando hacia otro día. ¿Por qué? Porque a todos ya se les había desfasado el calendario también, porque así, ni modo, así de impreciso es. Pero es increíble este nivel de conocimiento que tuvieron y aparte esta noción de que se hiciera algo como un congreso astronómico para hacer ese ajuste calendárico. Entonces, bueno, todas las culturas se tuvieron que enfrentar a este problema de la contabilización calendárica y por eso las grandes culturas fueron moviéndose hacia el cálculo científico, el cálculo matemático astronómico. Entonces, hay una fase intermedia en la que ya se aplica el cálculo, pero todavía se usa la observación, y finalmente hay una fase en la que ya todo depende del cálculo astronómico, del criterio matemático y científico. Esa fue la etapa a la que nos introdujo Gil el II. Claro, tuvo mucha oposición. O sea, él introdujo las reformas, es decir, vamos a calcular el calendario de esta manera, y un montón de rabinos dijeron, no, ¿cómo crees? O sea, hay que salir y estar pendientes de ver que salga la luna, etcétera. Claro, eventualmente se impuso el criterio de Gil el II. ¿Por qué? Porque funciona. Que la ventaja, la gran maravilla de la ciencia, funciona. Entonces el criterio de Gilel terminó por imponerse, que aparte representaba otra ventaja. Es decir, ok, yo vivo en Jerusalén, entonces yo puedo ver perfectamente cuándo está la luna nueva sobre Jerusalén. Ese es el parámetro. O sea, no crean que yo voy a empezar mi mes nada más porque la luna nueva está aquí. O sea, tengo que saber que también en Jerusalén. Ahora, si yo vivo, no sé, en Ashkelon o si vivo en Tiro, bueno, no está tan lejos, ¿no? Todavía existía este sistema de torres que se prendían, ¿no? Para avisar que ya había habido luna nueva. Entonces prendías una torre, una hoguera en una torre, la veían a unos kilómetros de distancia en otra montaña, prendían la suya y así se iban prendiendo para avisar. Pero eso no siempre te funciona por inclemencias del tiempo, porque le cayó un rayo a una torre y la destruyó y ya no se puede seguir la secuencia, o porque algún chistoso fue a sabotear y encendió cuando no era tiempo de encenderla. En fin, por varias razones eso tiene límites. En cambio, con el cálculo astronómico, con el cálculo matemático, yo sé en qué momento es Rosh Hashanah en Jerusalén, aunque esté viviendo en México, y lo puedo celebrar el mismo día, sin problema. El cálculo científico garantizó que todos los judíos del mundo, sin margen de error, pudieran celebrar las festividades el mismo día, el día que debe ser. Entonces, bueno, obviamente por esa razón fue que las reformas de Gil II se aceptaron, se impusieron y ahora son la norma. Y gracias a ello, les digo, o sea, podemos saber sin ningún problema en el año 2386, según el calendario occidental, cuándo va a ser Rosh Hashanah, si va a tener Adar Bet o no, si va a ser año embolismal o no, si va a ser año incompleto, normal o preñado. Es decir, lo sabemos todo a la perfección y va a funcionar. ¿Por qué? Porque es matemática, ciencia pura. Bueno, estas, digamos, son las generalidades de cómo funciona el calendario hebreo. A veces nada más es más fácil comprarte tu calendario, pedírselo al Keren Kayemet o alguna de estas instituciones que hacen calendarios cada año, los regalan, para ir checando ahí qué día es. O sea, obviamente sí, estaría un poco difícil que todo el mundo estuviéramos haciendo esas observaciones y esos cálculos, ¿no? Pero bueno, disfrútenlo. Dentro de 5 semanas vamos a tener, un poco más de 5 semanas, vamos a tener ya la celebración de Rosh Hashanah. Estamos a punto de entrar al mes de Elul, que es el último mes. Coinciden, no es juego de palabras, pero bueno, es el último mes del año civil. O sea, sí, obviamente, por favor, no me vayan a preguntar de Nisan si la Torah dice, este o será el primero de los años, perdón, el primero de los meses. En la contabilización religiosa del calendario hebreo, el año empieza en Nisan.
Y por eso cuando se habla de Yom Teruah, se dice que el primer día del mes séptimo. ¿Por qué